Pues básicamente lo que les voy a presentar hoy es algo que trabajé durante mi doctorado. Esto forma parte de lo que se llama el examen general de conocimientos y es toda una revisión bibliográfica del estado del conocimiento sobre este tema. Entonces básicamente la idea es ver si realmente este tipo de acuacultura, que es la acuacultura multitrófica integrada, es una alternativa hacia el futuro de la sostenibilidad. Entonces les comento un poco quién soy yo. Pues yo, primero que nada, soy biólogo de Venezuela, por eso quizás entiendan un poco el acento. Y aparte de eso, pues hice mi maestría en España, en acuacultura marina, y ahora estoy terminando el doctorado en el CIMBESTAB, trabajando específicamente con este tema que es la acuacultura integrada. Pero bueno, para que se entienda un poco más qué es realmente la acuacultura y la acuacultura integrada, tenemos que recordar que actualmente, con los años, siempre está subiendo mucho el consumo de organismos acuáticos, principalmente organismos marinos. Cada vez hay una demanda mayor, sobre todo de peces, incluso macroalgas en zonas asiáticas, y pues estamos cada vez enfrentándonos a un cierto problema de cómo hacemos para conseguir esos productos, porque cada vez son más escasos. Entonces, la gráfica que están viendo ahora, lo que les muestra es cómo están, bueno, para 2010 son los datos de aquí, pero se muestra también una proyección de aproximadamente cómo va a crecer ese consumo o ese tipo de productos consumidos, y la diferencia entre organismos que son capturados de modo silvestre versus los organismos que son producidos a través de acuacultura. Si se fijan, la acuacultura va a ser cada vez una parte más importante dentro de todos ese consumo que tenemos anualmente. Pero eso puede suponer un problema. ¿Por qué? Pues de esos organismos cultivados, de esos organismos por parte de la acuacultura, hay dos tipos. Uno de ellos son los de alimentación exógena, es decir, que necesitan que tú les lleves el alimento, y los alimentos, básicamente, imagínense una jaula de peces cultivados, tú los alimentas con algo muy parecido a las croquetas de un perro, básicamente. O peces pescados en otros sitios, valga la redundancia, ¿no? Esos son organismos de alimentación exógena. Por otro lado, tienes a los organismos extractivos, que como su nombre lo dice, lo que hacen es que extraen ese alimento directamente del medio. Es decir, por ejemplo, puedes tener un bivalvo, un mejillón, que se alimenta de las microalgas que están en el agua. Esos organismos no necesariamente van a necesitar una alimentación exógena, van a estar creciendo con lo que ya está presente en el ambiente. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es el problema de esto? Que las interacciones con el ambiente incrementarán. ¿Por qué? Como vieron en esa gráfica, los organismos de alimentación exógena son los que más han crecido, porque son los más demandados. Los peces, como todos sabemos, pues cada vez estamos comiendo más pescado, y pues son principalmente atunes, cualquier cantidad de peces que ustedes puedan imaginarse, que no necesariamente son directamente extractivos, porque eso es lo que el mercado demanda, ¿no? Eso quiere decir que las especies de esos organismos pueden interactuar más con el ambiente. Y si estamos produciéndolos a nivel de acuacultura, deberíamos poder controlarlo, ¿no? Y pues eso puede generar una problemática. ¿Cuál es la problemática? Pues principalmente la liberación de nutrientes. Esto se debe más que nada, como ya mencioné, a pobres prácticas de manejo, que, por ejemplo, sobrealimentación, les agregas demasiado alimento a esos peces que estás produciendo, o una tasa de conversión del alimento relativamente baja, que tienen muchos peces cultivados, que necesitan una tasa de conversión, básicamente cuántos kilos de alimento debes darle
para producir 1 kilo de ese organismo que quieres producir. Entonces, lo principal que excretan estos organismos, los organismos de alimentación exógena, va a ser nitrógeno y fósforo. El nitrógeno en forma de amonio, que es mayormente disuelto en el agua, y el fósforo principalmente en forma de fosfato, que tiende a sedimentarse. Entonces tienes una fuente de contaminación en la parte disuelta y otra fuente de contaminación en los fondos, con el sedimento en forma de fosfato. Entonces, eso puede generar varios problemas. Entre ellos la acumulación de ese sedimento en jaulas y dentro de las jaulas, que puede generar una obstrucción de las redes o restricción de la circulación del agua. Por lo tanto, puede disminuir el oxígeno disuelto tanto dentro de una jaula de peces como en la zona de sedimento alrededor, y generar cambios en la biodiversidad y la biogeoquímica del ecosistema, ¿no? Uno de los problemas principales que puede haber es lo que se llama la eutrofización, que no es más que un incremento demasiado grande de nutrientes al cual el ecosistema donde está colocado ese cultivo, no está acostumbrado. Por lo tanto, no puede realmente volver a su estado en el que se sobrepasa. Y pues esa es la problemática, y la solución posible, o una de las soluciones posibles que se está estudiando mucho y que tiene mucho potencial actualmente, es precisamente la acuicultura multitrófica integrada. Por sus siglas en español AMPI, sus siglas en inglés es INTA. Aquí ven una imagen de alguien cultivando kelp, que es un tipo de alga que ya se está consumiendo bastante. Entonces, ¿qué hace la acuicultura multitrófica integrada? Básicamente transforma ese alimento que estamos hablando que le damos a los peces, en vez de ser simplemente basura, esa excreción, la excreción se transforma en un recurso que sirve para la producción de organismos activos. Recuerden que les mencioné sobre los mejillones o bivalvos, pues también puede haber pepinos de mar, puede haber erizos, puede haber las mismas macroalgas, son organismos extractivos de esa parte disuelta. Entonces, de esa forma, básicamente transformas la excreción en un recurso. Ahora, para esto tenemos que conocer la biología de los organismos que estamos integrando. No puedes simplemente integrar cualquier cosa de diferentes niveles tróficos y creer que eso va a funcionar. Pero ¿cuáles son los organismos principales que se utilizan en esto? El primero, la base principal de los cultivos multitróficos hasta ahora ha sido el uso de macroalgas. ¿Por qué? Porque estas principalmente son lo que se llama organismos asimilativos, que transforman esos nutrientes disueltos hacia biomasa. Y eso te sirve no solamente para producirlas si tienen algún tipo de uso, sino para biofiltrar. O sea, literalmente puedes atrapar esos nutrientes y luego poder sacarlos de una forma más fácil. Nutrientes que antes estaban disueltos se transforman. Y pues hay requisitos para poder utilizarlos. Hay características que deben cumplir. Una de ellas es la alta producción, o sea, que produzcan mucho, crezcan muy rápido, la facilidad de su cultivo, que puede tener, por ejemplo, una de las características es muchas de las algas se utilizan en cultivos vegetativos, es decir, no tienes que manejar la parte sexual del alga. Otra es resistencia a epifitismo, porque muchas de ellas también otras macroalgas y otros organismos pueden empezar a crecer sobre ellas. Eso no te interesa porque no van a crecer lo suficientemente bien. Tienen que tener un buen crecimiento en altas concentraciones de nutrientes propias de tu cultivo multitrófico. Obviamente, sería ideal que sean sostenibles económicamente y, pues, a veces no se hace, pero idealmente debería ser una especie local. ¿Por qué? Porque ya se han tenido problemas con especies invasivas en este tema. Es algo que siempre vas a querer evitar, ¿no?
sentido, pues, de los grupos principales que se han utilizado hasta ahora con cierto éxito, tenemos Ulva, Palmaria, Capaphycus, que se utiliza en muchos casos para producir agar, que sirve para hacer pastas de y demás, Gracilaria, Porfira y cosas son para consumo humano, con otros usos, ¿no? Pero hay un tema con las macroalgas, y es que son relativamente económicas. Su demanda no es demasiado alta, y sobre todo en países como los nuestros, en países occidentales, realmente no tenemos costumbre de consumirlas. Entonces la valorización económica es un reto, porque puedes hacer una inversión demasiado grande, pero un retorno lo suficientemente grande. Otra parte, otro de los organismos posibles serían animales filtradores, que básicamente su alimentación de la materia orgánica que está dentro del agua, y estos sirven para mitigar ese impacto de esa materia orgánica, o para, incluso cuando esa materia se está moviendo en el agua, ellos actúan como una barrera y la pueden sedimentar a través de sus pseudoheces, en el caso de los mejillones, los bivalvos. Además de eso, en algunos estudios se ha visto que pueden reducir la prevalencia de algunos parásitos. Nuevamente, de la misma forma, si tienes un cultivo de peces, esos peces probablemente van a tener enfermedades y parásitos porque están en altas densidades, pero si tienes una presencia de bivalvos cerca, los pequeños parásitos que están en la zona van a ser filtrados por esos bivalvos, literalmente. Un caso bastante interesante es el del sea lice en el salmón. Ahora, hay algunos estudios que dicen que los bivalvos no necesariamente se están beneficiando de esa materia orgánica suspendida que producen los peces u otros organismos cultivados en zonas cercanas, sino que más bien se están aprovechando de todas las microalgas que están en la zona, o sea que sería un enfoque más amplio lo que se debería aplicar en una escala mayor. También los bivalvos producen pseudoheces, y eso puede servir como alimento de algunas especies de detritívoros que están en los fondos marinos. De hecho, esas especies de detritívoros las podemos utilizar también. Obviamente, los bivalvos no son los únicos filtradores posibles. Se han hecho pruebas con esponjas y también con algunos tipos de tunicados, y ellos tienen bastante interés, sobre todo en la industria farmacéutica, porque producen metabolitos secundarios que ayudan mucho en cosas anticancerígenas, antitumorales, etc. Ahora, como hablamos de las macroalgas y que su valorización era difícil, uno de los potenciales para valorizar esa producción de macroalgas es integrar lo que son los macroalgívoros, que se alimentan de esas macroalgas, tienen alimentación principalmente herbívora. Estos, básicamente, con la producción de macroalgas, tú simplemente vas a usar esa macroalga que produces para hacer crecer los organismos que se las comen. Y pueden ser, en las fotos se ve un ejemplo de un abulón o abalón, que es uno de los productos de mayor consumo o de mayor demanda en el mercado, como un caracol muy, muy rico y con mucha producción de carne. Hasta ahora, normalmente el cultivo de estos organismos se da principalmente alimentándolo con macroalgas de zona silvestre. O sea, estás arrancando las macroalgas que crecen naturalmente, y eso no es ideal. Y ya se ha demostrado que la acuicultura multitrófica integrada mejora la tasa de crecimiento, porque esa macroalga que está haciendo crecer con las excretas de otros organismos tiende a tener mayor cantidad de proteínas. Y si aumentan las tasas de crecimiento, entonces mejora la viabilidad económica y, por supuesto, la sostenibilidad. Otros organismos posibles para esto son erizos, por ejemplo. Muy probablemente ya hayan escuchado que los erizos se pueden consumir su gónada. Ya aquí estamos empezando a hacer algunos estudios con la producción netamente de erizos. Estos son equinodermos y tienen muy buen mercado en Europa y en Asia.
Y también se ha probado, esto fue un trabajo que hizo César Lodeiro de mi país, se ha probado que puedes colocarlos en crecimiento alrededor de ciertos tipos de cultivos para limpiar las mallas o las jaulas. Y ahora, pues, la parte más importante, que es la que más he estado trabajando durante el doctorado, es el estudio de los nutritivos para ser integrados. Estos básicamente se alimentan de la materia orgánica que cae a los sedimentos y pues toda esa materia orgánica que está en descomposición. Buena parte de ellos son los holotúridos, poliquetos o mugílidos. Los mugílidos son estos peces que tienen como barbitas. Los holotúridos son los pepinos de mar. Y poliquetos son parecidos a unas lombrices, pero marinas. Se ha visto en algunos estudios que ellos pueden alimentarse con un sedimento con hasta un 76% de materia orgánica total. Y pueden ser integrados con gran cantidad de organismos, como peces, bivalvos, macroalgas y camarones. Y además de esto, es muy importante su uso porque tienen un valor económico muy alto en mercados asiáticos, sobre todo. Y ese valor económico es tan alto que los han sobrepescado en casi todo el mundo, por lo cual sus pesquerías están en caída y algunos están incluso en peligro de desaparecer en algunos zonas. Además de eso, su actividad alimenticia en un sedimento incrementa la alcalinidad, por lo tanto pueden mitigar los efectos del cambio climático, específicamente la parte de la acidificación oceánica, lo cual hace que sea muy interesante integrarlos porque le da más valor aún a su servicio ecosistémico. Y es posible, o sea, teóricamente no se ha probado del todo todavía, que puedan reducir ciertos patógenos que están en los sedimentos. Eso ayudaría de vuelta a los organismos que tienes integrados porque estarían en una zona más limpia. Okay, la acuacultura multitrófica se ha utilizado o se ha probado en muchos países y en muchos sistemas de producción diferentes. Uno de los sistemas que más se ha utilizado, por lo menos a escala de laboratorio, es en sistemas de recirculación. Allí en la foto se ven las instalaciones en la estación marina de Telchac del CINVESTAP, donde tenemos sistemas de recirculación. Estos sistemas están utilizando más porque deben tener altas producciones en escalas pequeñas, un poco espacio necesario. Eso quiere decir que mientras más competencia vas a tener, más probable o más necesidad vas a tener de producir más con poco. Una de las cosas principales que se hace con esto es acumular muchos nutrientes. Y es igual los sedimentos puedes utilizarlos para alimentar detritívoros. Principalmente en Israel, pueden imaginar que Israel, siendo un país tan pequeño, pues utiliza muchos recursos. Ya se ha demostrado que son entonces. Es un ejemplo de cómo ven los filtros de macroalgas y sistema de recirculación. Eso es lo que tenemos en la. Ahora, en países como los nuestros tiende a haber mucha producción de camarones en estancias. Son uno de los sistemas de mayor adopción del mundo, sobre todo en países que tienen grandes territorios que no pueden tener. Allí se han usado macroalgas para también en integración con camarones. Ahora no funcionó muy bien y se han dado porque algo que está cada vez ganando más tracción, más importancia, es el uso de harinas en zonas. Esto tiende a tener mayores problemas técnicos, la tecnología necesaria es bastante más compleja, pero al mismo tiempo tiene mayor potencial. Con esto también hay una cierta diferencia por espacio, por ejemplo, con la industria. O sea, muchas veces lo tengo aquí en las jaulas de peces, justamente, por lo cual ambientales y sociales relacionadas. Como China y Corea en entornos multiculturales. Otra de las tecnologías de desarrollo que pero tiene potencial es aguas abiertas, no aguas costeras, sino aguas abiertas. Allí el hidrodinamismo es mucho mayor que una de las accesos no vas a tener ese problema de oxígeno prácticamente en ningún momento. Pero es una ilusión, ¿no? Y pues requiere ir cosas muy fáciles, lo cual tiene mayor gasto. Los tienes que entonces no vas a poder adecuadamente otros organismos alrededor de ellas. Puede incrementar la eficiencia en el uso del espacio en zonas de edificio bajo con mucha
competencia, ¿no? Pues, como ya hemos hablado, bastante lógicos y todos los van a ser viables desde el punto de vista económico y social. Pues en este momento, se va a andar macroalgas en estos picos. Entonces, cuando hablamos de realidad, tenemos que tocar el tema de la sociedad. Y pues, que siempre presentaciones aquí de Vapor de la Tierra han visto que el concepto de sostenibilidad es bastante complejo y tiende a ser abstracto y tiene muchas ramas, ¿no? Muchas áreas. Miren que tiene que ser ecológicamente eficiente, es decir, no causar un daño ecológico, y neutra con el ambiente, económicamente viable, que es muchas veces bastante complicado, y socialmente beneficiosa a largo plazo. Fíjense que se toma en cuenta el tiempo, la temporalidad, que es muy importante porque puede ser socialmente beneficiosa en un corto plazo, pero tiene dañando tu ambiente para las siguientes generaciones, no es sostenible. Entonces, obviamente, para incrementar la viabilidad de estos sitios, tiene que tener una selección creada de los sitios tiene que parte más estudiada, pues porque es lo que más nos interesa a nosotros los científicos que trabajamos. Es decir, la entrada dentro de bonos de carbono. Ya se tiene un cierto basamento teórico con bonos de carbono, con mangle, con zonas de fanerógamas marinas, pero los cultivos de macroalgas todavía no entran dentro de eso. Se tiene con bosques también. Si se calculan los posibles beneficios, ya se han hecho modelos de estos, se pudiera remover anualmente, esto para una granja de salmón, aproximadamente 36 toneladas métricas de nitrógeno, lo cual pudiera representar $1 millón al año, 4 toneladas métricas de fósforo, que es un nutriente mucho más limitante, que puede representar $17,000 al año, y 306,43 toneladas métricas de carbono, que pudiera representar $10,000 al año, para una granja de salmón. Entonces, estamos hablando de que sí es algo que pudiera producir mucho dinero. Esto sí entra dentro de los mercados de carbono y se proponen también mercados de nitrógeno y fósforo. Pero ahora, desde el punto de vista ambiental, también no podemos pensar que solamente la integración de estos cultivos va a lograr solucionar todos los problemas, ¿no? En un trabajo que hizo RIP en 2013, básicamente modeló cuántas algas necesitarías cultivar para reducir o para eliminar el impacto de un cultivo de salmón, y consiguió que se necesitaba un área muchísimo mayor que la disponible en ese sitio en particular de cultivo de macroalgas para realmente eliminar todo el oxígeno consumido por los salmones y también los nutrientes producidos. Ahora, eso que no puedas solucionarlo todo no quiere decir que no sea viable o que no debas hacerlo. Por algún sitio hay que empezar, ¿no? En otro trabajo de modelación, en este caso con el rol de los detritívoros, se encontró que es un incremento de producción de loturios de un 600% si se integran con peces y de un 150% si se integran con bivalvos. Es decir, el alimento de esos pepinos de mar van a ser las heces de los peces o las pseudoheces de los bivalvos. Y además pueden remover hasta un 86% de la materia orgánica que se sedimenta, eso puede causar muchos problemas, y hasta un 99% con materia orgánica que se sedimenta de los bivalvos. Ahora también evaluó si se integra algas a ese tipo de cultivos y consiguió que realmente no disminuye significativamente los nutrientes, pero sí tienes un 22% más de producción de macroalgas. Sobre todo si eso es una macroalga que tú ya tienes valorizada, que ya tú puedes utilizar para vender o para cultivar macroalgívoros, pues un incremento del 22% en la producción es bastante importante. Y eso lo demostró también Nobre en un trabajo que hizo en Sudáfrica, donde comparó el monocultivo de abulón o abalón versus el cultivo multitrófico si se integraban macroalgas en ese sistema. Ese era un sistema en tierra.
encontró que obviamente disminuye los gases de efecto invernadero, reduce la descarga de nutrientes de los efluentes, o sea, ya no estás contaminando con los nutrientes esa zona acuática donde estás. Necesitas arrancar menos kelp de zonas naturales, en este caso lo alimentaban con kelp o con ulva, por lo cual estás añadiendo menos nutrientes al sistema, o sea, no estás agarrando esos nutrientes de un ambiente natural. Ahora, si no los dimensionas bien, para poder producir suficientes macroalgas para alimentar a tus abulones, entonces necesitas añadir otras especies o añadir fertilizantes. Ellos proponen, por ejemplo, añadir cultivo de peces en esa producción en tierra. Entonces, desde el punto de vista ambiental, resumiendo, la acuacultura multitrófica puede reducir significativamente las presiones ecológicas si se dimensionan de manera adecuada. Esto es mucho más manejable en instalaciones en tierra, y en mar sería necesaria una escala mucho mayor de cultivo, que pues no siempre será posible porque hay mucha competencia por espacio también, y, o sea, no puedes cultivar en una zona donde pasan ferries o cruceros, por ejemplo. Pero lo más importante de esto es que aunque no lo puedes hacer a una escala tan grande, si no lo haces, literalmente te estás perdiendo. O sea, es algo que estás desaprovechando. Entonces, desde el punto de vista económico, eso se ha estudiado bastante también. Básicamente, si una especie es viable por sí sola, será viable integrada con especies similares, bajo ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque si tú compartes espacio y mano de obra, pues estás reduciendo ese overhead que tienes en tu producción. Lo que sí es importante es que cada especie que integres debe tener valor por sí misma, o que lo añada a tu cultivo a través de los servicios ecosistémicos que presta. Como lo dije, puede ser que las macroalgas no tengan un valor económico muy alto, pero si estás cultivando abulón, entonces eso te sirve como alimento del abulón. Entonces, precisamente eso fue estudiado en un trabajo publicado, el valor comercial, donde se ve que el valor comercial de la dorada y el abulón puede incrementarse, o sea, si los cultivas juntos, sobre todo porque estos dos organismos ya tienen la tecnología básicamente desarrollada, lo cual incrementaría muchísimo la seguridad dentro de la inversión. En ambientes como los nuestros, en la zona del Caribe y del Golfo, ya estamos trabajando con Paracentrotus lividus, que es un tipo de erizo de mar, pero las ganancias serían menores porque pues no tiene tanto valor de mercado. Entonces, mientras más valiosa sea la especie, mayor va a ser la viabilidad económica. Ahora, que algo sea viable técnicamente no quiere decir que sea viable económicamente. Hay especies que ya tenemos perfectamente basadas las técnicas de cultivo, pero no tienen mercado. Este estudio lo hicieron en Israel y muestra lo que era una granja acuícola donde se habían mezclado peces, ulva, que es un tipo de algas, y además de eso, abulón, que es lo que ven allí de Haliotis. Entonces, si ven en la parte de sumatoria de ganancias, si solamente tienes peces, ellos ganarían aproximadamente 1 millón de euros. Si además de los peces le añades ulva y vendes esa ulva, por ejemplo, para nutracéuticos o para consumo humano, las ganancias aumentan mucho más y van hacia casi 3 millones de euros. Y si además le añades el abulón, entonces tus ganancias pueden llegar a los 7,5 millones de euros. Eso está todo calculado desde el punto de vista bioeconómico. Ahora, esta granja en particular ya existió y fracasó porque su escala fue muy pequeña. Entonces tenía muchos costos y un espacio muy pequeño. Entonces solamente se empezaron a dedicar a las macroalgas porque ellas son mucho más fáciles de producir con mucho más bajo costo.
en general, una de las cosas que se ve es que las ganancias, si tú integras organismos, sobre todo en el caso de los abulones con macroalgas, pueden aumentar entre un 1.4 y un 5%. Y eso puede significar, en este caso de este estudio, era 1.1 y 3 millones de dólares. Los beneficios ambientales, que a veces no se toman en cuenta, más bien si le das esa valorización que se hace a través de técnicas de bioeconomía, de estudio de bioeconomía, pueden ser de hasta un 80% de ganancias económicas. Las instalaciones en tierra también se tiene que considerar, por ejemplo, si tú tienes un terreno cerca del mar, que vas a tener competencia por ese terreno. O sea, si es un muy buen terreno, por ejemplo, una cadena hotelera va a querer comprártelo y capaz te dé una ganancia mucho mayor que una producción de apícola. Ya dependerá del sitio donde está ubicado, ¿no? Pero también una de las cosas que quiere decir eso es que mientras más competencia por el espacio haya, mayor será la viabilidad, porque vas a tener más productos con mayores ganancias en un espacio más reducido. Eso quiere decir que pronto la acuicultura multitrófica de 2 o 3 especies será más bien la norma y no la excepción, que es como son ahora. Ahora, hay casos específicos donde esto no se cumple. Hubo un estudio en 2017 en China. Ya China tiene muchísimo desarrollo acuícola, pero básicamente lo tienen por parcelas. Entonces tenían diferentes productores produciendo macroalgas y empezaron a intentar que produjeran bivalvos, dos especies de bivalvos y abulón. Entonces originalmente, supongamos que ese cuadro verde que se ve es tu área de producción y lo tienes lleno de macroalgas, solamente macroalgas. Y el número que tienes allí, suponte que es tu ganancia, ¿no? Estás ganando 4 unidades de ganancia, ¿no? Ahora, si tú quieres integrar ese cultivo de macroalgas con otras especies, por ejemplo, le añades, sería bivalvos, en realidad tu ganancia puede disminuir dependiendo de la especie que estés integrando. ¿Por qué? Porque por un lado tus gastos son mayores, la complejidad del sistema es mayor, pero por otro lado también depende de los cultivos que tengas. Si tienes un cultivo que vale mucho y tienes tu área llena de ese cultivo, pero tienes un área limitada, no vas a querer meter cultivos que sean menos valiosos. Entonces, ese es uno de los supuestos posibles en donde quizás la acuicultura multitrófica, si tienes una limitación muy estricta de espacio, no sea la mejor opción. Sino, más bien quizás, tú tienes tu parcela con macroalgas y el vecino capaz tiene bivalvos y el otro vecino tiene abulón. Ahora, muchos de estos estudios no se toman en cuenta el potencial incremento en la seguridad económica. ¿Qué quiere decir eso? Si tú diversificas tus cultivos, normalmente lo que vas a tener es, digamos, un colchón, un amortiguador, de si pasa algo con alguno de esos cultivos, si el cultivo no te va bien durante un año, es muy probable que los otros cultivos no te vaya tan mal. Y entonces todavía tengas una cierta ganancia, aunque pierdas todo uno de esos organismos. Además de eso, pues como ya mencioné antes, la integración a veces pudiera ahorrar en sustancias profilácticas, que también son muy contaminantes. Es decir, en vez de estar agregando antibióticos o estar agregando algún tipo de químico para matar a algunos parásitos, pues los cultivos circundantes están controlando desde un punto de vista de control biológico esos mismos parásitos. Entonces, como ya dije, si la especie más valiosa falla, el resto pueden mantener la empresa por ese año por lo menos, que es algo que no pasa con los monocultivos. Obviamente sigue dependiendo de las especies involucradas y algunas especies necesitan una tecnificación muy alta, depende del ambiente donde estés y el entorno social y político es muy importante.
especies con alto valor tienen mayor viabilidad económica y la valorización es la principal limitante. ¿Por qué pongo esta imagen aquí? Esta es una imagen de una investigadora en Bermuda. En Bermuda son un paraíso fiscal y los sueldos y salarios son muy extremadamente altos. Ella estuvo trabajando con nosotros en el desarrollo del cultivo del pepino de mar y pues le fue muy bien en una escala de laboratorio, pero en el cálculo económico, si tú quisieras producirlo en ese sitio, por los costos tan altos de producción, en sueldos, en el simple hecho de lo aislados que están, pues no sería tan viable. Esto sería viable en otros países un poco más, digamos que los salarios sean más bajos y que el aislamiento no sea tan alto. Desde el punto de vista político y social, también se ha estudiado la viabilidad de los cultivos multitróficos, sobre todo en Europa, que ya tienen bastante desarrollo desde el punto de vista tecnológico. Y básicamente se le ha preguntado a los productores qué tan interesados estarían ellos en empezar a cultivar, en hacer cultivos multitróficos. La mayoría de los productores están interesados, pero cuando se les pregunta qué impedimentos ven ellos de cómo poder hacerlo, fíjense que muchos creen que desde el punto de vista biológico no tienen suficiente información o se les hace muy complejo. Desde el punto de vista operacional también, aquí entra una parte de los mercados, porque muchos de los productos no tendrán un mercado local, sino que tendrán que ser exportados. Y además de eso, una parte importantísima es la parte legal, sobre todo en Europa, que las leyes son bastante restrictivas. Pues algunos también mencionan vandalismo, pero eso, muchas de las soluciones deben ser localizadas porque dependen del sitio donde estás. Vas a tener problemas de vandalismo en algunos sitios y en otros sitios no. Pero en general el 76% de los productores en Europa considera que acuicultura multitrófico integrado tiene muchísimo potencial. Entonces ahora, para mejorar un poquito ese problema de marketing, hay autores que sugieren que, bueno, primero que nada se ha demostrado que muchas personas prefieren comprar cultivos de una forma consciente con los ecosistemas y con el ambiente. Y entonces, de hecho, no solo prefieren comprar eso, sino que están dispuestos incluso a pagar más por ello. Entonces, ahí entran las estrategias de marketing para resaltar el valor social de ese tipo de cultivo, y todas estas agencias certificadoras, que cada vez parece que hay más, básicamente es eso, una estrategia de marketing donde tú le estás diciendo al consumidor que lo que está consumiendo es ecológicamente viable o ambientalmente viable. Entonces, los cultivos multitróficos pudieran entrar perfectamente de estrategias. Pero todavía hay limitantes en cuanto a la gobernanza y los aspectos legales. En Europa, esto sigue siendo trabajos europeos, algunas leyes son beneficiosas para la adopción de acuicultura multitrófica, pero todavía a una escala piloto. Luego, si tú quieres escalar eso a un nivel mucho mayor, pues te encuentras con trabas legales, porque el marco regulatorio es demasiado complejo para la producción. O sea, tenemos en cuenta que estamos produciendo diferentes organismos, alimentándolo con las excretas de otro organismo. Eso es como funcionan los ecosistemas, pero dile eso a un político. Es difícil que entienda que ese pepino de mar que estás vendiendo se está alimentando de las heces de los peces. Y pues en muchos países desarrollados existe lo que se llama el principio de precaución, y pues los autores de este estudio en particular lo que recomiendan es que se cambie un poco el principio de precaución por un principio de promoción. Es decir, que los mismos estados promuevan este tipo de soluciones ecológicas
y le den más facilidades desde el punto de vista legal. Y pues ya entrando un poquito más en la parte política, pues hay temas que tocan un poco de todo, ¿no? Muchas veces el problema no es técnico, el problema no es de las especies, el problema no es de tus niveles de producción, sino que es un problema político o temas sociales, ¿no? Un ejemplo fue lo que intentaron hacer en la FAO en 2010, que tuvieron unas reuniones para intentar desarrollar un gran laboratorio de a escala caribeña de producción de organismos extractivos, básicamente, de invertebrados de bajos niveles tróficos. Todo sonaba muy bien, todos estaban más o menos de acuerdo hasta que llegó el momento, o sea, incluso habían aprobado el dinero para invertir, pero llegó el momento de decidir en dónde iban a poner ese laboratorio. Y allí pues se fragmentó todo porque obviamente todos los países que participaron querían ese laboratorio en su país. Y pues ya no se pusieron de acuerdo y no se logró, no se pudo hacer. Pero este tipo de iniciativas son las necesarias para incrementar esta producción. Sobre tomando en cuenta efectos positivos en esos socios más altos que los beneficios privados. Es decir, un privado va a ganar más dinero, eso ya lo sabemos, pero socialmente esa disminución en el impacto ambiental que vas a tener en ese sitio te va a incrementar muchísimo más la viabilidad. Y eso quiere decir que los gobiernos deben jugar un rol muy importante en promover este tipo de cultivos. Y de hecho ya han habido ejemplos productivos importantes. Esta foto muestra a Stephen Cross, lo conocí en un congreso hace 2 años, no, 3 años, y él tiene una pequeña granja en Canadá, y además él es un investigador en el área, pero su granja es pequeña y es privada, y entonces la usa para producir y obtiene ganancia de ella, pero además la usa como una granja de enseñanza a sus estudiantes en la universidad, y está produciendo principalmente macroalgas y vieiras en este caso. Otro ejemplo que ha tenido cierta notoriedad mediática últimamente es la Timberline Ocean Farm. Esta persona incluso tiene una charla en TED Talks porque él básicamente está haciendo acuicultura multitrófica, pero la promociona o el marketing que le da a esa acuicultura la llama cultura 3D o 3D Ocean Farming, algo así. Y básicamente tiene macroalgas y una serie de organismos extractivos como vieiras, mejillones, ostras y almejas. Ahora mismo creo que solamente está produciendo macroalgas y mejillones. Otro ejemplo de un ejemplo exitoso es lo que hay en Portugal con la empresa Alga Plus o Alga Más, que a través de cultivos multitróficos en tierra son macroalgas, y luego las integra en venden una sal normal, pero a la que le integran polvito de macroalgas, y pues obviamente le hacen un cierto marketing y tienen ciertos beneficios, ¿no? Y venden, últimamente también tienen hasta unos chips hechos de alta cantidad de proteínas. La verdad es que es bastante bueno desde el punto de vista nutricional. Otro ejemplo exitoso ya desde el punto de vista de una ONG es lo que hace la ONG Blue Ventures en Madagascar. Tenían un problema muy grande con la sobrepesca de pepino de mar y ellos ayudaron a que ciertas comunidades de pescadores que son muy pequeñas, yo estuve allí en 2013, son muy pequeñas y no tienen ni siquiera electricidad ni nada, pero se les está dando las semillas, se les llama semilla a los organismos iniciales para que ellos mismos los crezcan, los cultiven. Y entonces se está incrementando mucho la producción, incrementando la calidad de vida de esas poblaciones, y sobre todo hay un detalle interesante que es que favorece la participación femenina
en actividades productivas. Normalmente los hombres son los que salen a pescar, así de zonas muy alejadas, en la pesca extractiva, y las mujeres son las que cultivan los pepinos de mar y son las que cultivan las macroalgas. Y ya mismo, de hecho, están produciendo más dinero las mujeres que los hombres pescadores. Lo cual ese cambio social es importante, sobre todo en países como este, ¿no? Pues, y actualmente en la zona del Caribe tenemos, aquí es el proyecto donde yo personalmente estoy involucrado, estamos empezando la producción de pepino de mar, también con estrategias de acuacultura multitrófica, sobre todo con macroalgas, en Panamá. Este año justamente va a ser el primer año de producción. Estamos terminando de pues, diseñar y construir las instalaciones de la hatchery, del sistema de producción de juveniles. Ahí tienen los datos si quieren un poco más de información, también pueden preguntar. Eso lo estamos haciendo en la zona del Caribe y vamos a trabajar inicialmente con 2 especies de pepinos. ¿Por qué Panamá? ¿Y por qué no se ha hecho en otros países de la región? Panamá de cierta forma ofrece una estabilidad política, económica y social que muchos otros países no pueden. Aquí en México se han hecho intentos de cultivo de pepino de mar y muchas veces el problema es que se roban la producción o tienes problemas con los cultivos. O sea, hay todo un tema social y político que hace que sea difícil iniciar esto. Ese no es un problema en Panamá por ahora y espero que no lo sea. Y además de eso, el gobierno de Panamá pues, nos ha prestado mucho apoyo en obtener los permisos, que a veces es bastante difícil. Ahí tienen la página y el Instagram. Ok, pues ¿qué perspectivas a futuro hay? Ya para un poco para concluir todo esto. A corto plazo ya está demostrado que es una alternativa, porque la mayor parte de la tecnología ya existe. Sin embargo, lo que falta es empezar a aplicarla. ¿Qué es lo que pasa? La adopción ha sido baja, porque hay todavía vacíos de información, sobre todo con las especies extractivas. La tecnología no está del todo desarrollada en cultivo de pepinos, porque todavía no se ha pasado esa siguiente etapa, una escala piloto o una escala ya de producción comercial. En el caso de macroalgas también falta mercado. O sea, mucha gente simplemente no consume macroalgas en nuestros países y ya eso va a empezar a cambiar. Fíjense, desde hace 10 años casi nadie comía sushi, por ejemplo, y ahora es una de las comidas que le gusta a la mayor parte de la gente. Ahora, los cultivos multitróficos pueden ser exitosos a corto plazo, sobre todo simples, con organismos que tienen valor comercial. Por ejemplo, la bulón y las macroalgas y bivalvos y pepinos de mar. A mediano plazo hay un idea de que las producciones de peces, sobre todo en áreas como la nuestra, en América Latina y el Caribe, van a incrementar muchísimo, de 154 a 136 millones de toneladas. Eso, en el Caribe, por ejemplo, va a haber un aumento de más del 100% en América Latina, según esa publicación de 2015. Y pues va a haber también un incremento en la presión social y ambiental. Cada vez los mercados buscan alternativas más ecológicas. Entonces se va a producir un punto de quiebre cuando sea menos sostenible o menos viable económicamente producir de una forma no sostenible. Es decir, si el mercado te está demandando algo orgánico o algo consona con el ambiente y no te compra algo que no lo sea, entonces pues los mismos productores van a empezar a pivotar hacia esas áreas, ¿no? Y pues estamos teniendo grandes avances en métodos de producción de especies extractivas y su valorización. Esto quiere decir que a largo plazo la acuacultura multitrófica debería ser la norma y no la excepción, como lo es ahora. Y esto se va a lograr con las presiones ambientales y de mercado. Y sobre todo cuando haya más conocimiento
de este tipo de problemáticas a una escala, digamos, político-social, donde la gente demande que los sistemas productivos sean de esta forma. Así se va a incrementar muchísimo la viabilidad. Concluyendo un poco, sí es una verdadera alternativa para el crecimiento sostenible, porque es versátil, te aumenta tu seguridad económica y ambiental y tiene un relativo bajo coste añadido. Pero adoptar estas estrategias no bastan para solucionar todos los problemas. Hay otros problemas que no puede solucionar la agricultura multitrófica. Esto no va a depender de un solo modelo o esquema de producción, sino de que se integren políticas de desarrollo que lo acompañen, y pues será un proceso lento por razones políticas y sociales y no tanto de ciencia o tecnología. Hace como 3 días vi una noticia de Barbados, me parece. Fíjense, con todo esto del coronavirus, cuántas personas o cuántos países que dependen principalmente del turismo están sufriendo. Fíjense cómo el turismo de la noche a la mañana cayó totalmente. Sobre todo pequeños países del Caribe. Yo creo que esto que está pasando ahora va a hacer que muchos de esos países, desde el punto de vista político y social, empiecen a replantearse sus modelos económicos. Y uno de los grandes potenciales que tienen esos países es precisamente la acuacultura multitrófica, porque tienen poco espacio para producir, pero tienen grandes recursos marinos. Entonces, y tienen muchas especies potenciales. Entonces, vamos a ver si esto quizás acelera este proceso. Una forma de acelerarla sería impuestos por producción de gases de efecto invernadero y la entrada de la acuacultura multitrófica en el mercado de carbono, una mayor atención al aspecto social, mayor apoyo a la ciencia básica, sobre todo en la producción de organismos extractivos. Con los peces tenemos tecnología bastante desarrollada, pero todavía nos faltan organismos extractivos. Se tiene que formar mejor la mano de obra y capacitarla en todas las áreas de la producción. Y pues una de las cosas que yo le veo mucho potencial es la investigación en la acuacultura multitrófica como profilaxis, porque hablamos de reducir el impacto de ciertos químicos para reducir potenciales patógenos. Y pues bueno, allí les dejo mis contactos, si alguien está interesado en saber más. Esto es básicamente la empresa que estoy iniciando de consultoría en este tipo de proyectos justamente, y con cuestiones de uso de demás. Así que muchas gracias, y pues cualquier pregunta que tengan estamos a la orden.